Anatomía y fisiología general. Los barberos deben estudiar anatomía y fisiología general y comprenderlas a la perfección, porque comprender cómo funciona el cuerpo humano, como todo un integrado, es un componente clave para entender el modo en que pueden reaccionar el cabello y la piel de un cliente a los diversos tratamientos y servicios. Ser capaz de reconocer la diferencia entre lo que se considera normal y lo que se considera anormal en el cuerpo lo ayudará a saber cuánto es necesario derivar el caso a un médico. Comprender la estructura ósea, muscular y nerviosa del cuerpo humano lo ayudará a determinar la manera en que debe brindar servicios que sean adecuados para el cliente. ¿Por qué son la anatomía y la fisiología importantes para usted? Definir, explicar la importancia de la anatomía y la fisiología y la histología de la profesión de barbería. Este repaso de alto nivel sobre la anatomía y la fisiología humana le brinda un conocimiento básico de la estructura y las funciones del cuerpo humano para mejorar su desempeño en el campo de la barbería. Este capítulo se centra en la anatomía y la fisiología que son pertinentes a la práctica de barbería, tal como la estructura anatómica de la cabeza que proporciona una base para diseñar el corte del cabello y los estilos de barba y para realizar una afeitada adecuada. Anatomía. Es el estudio de las estructuras del cuerpo humano que se observan a simple vista y de la organización de las partes del cuerpo. Es la ciencia que estudia la estructura de los organismos o de sus partes. Fisiología. Es el estudio de las funciones y las actividades que desempeñan las estructuras del cuerpo. La terminación ología significa estudio de. Los barberos deben ser conscientes de la forma en la que los masajes, el calor o los productos absorbentes que se utilizan en el ejercicio de la profesión pueden influir en las actividades fisiológicas del cuerpo, por ejemplo, el aumentar la circulación. Además, debe conocer ciertas situaciones de tensión fisiológica provocadas al estar de pie por periodos prolongados o por los movimientos repetitivos que pueden repercutir en un sistema óseo o circulatorio, así como las medidas preventivas que puedan ayudar a minimizar la aparición de trastornos profesionales asociados. Para un poquito de entendimiento de lo que es la anatomía, me gusta poner este ejemplo. Anatomía es un carro con su lámina por fuera, sus asientos, su volante, su motor. Y la fisiología es el cómo trabaja este equipo, este carro, por medio del motor, si los asientos se hacen para atrás, se hacen para adelante, si son eléctricos, si no son eléctricos, el volante, las llantas, el funcionamiento. Es un poquito, puede ser tonto, pero me encanta poner este ejemplo. Aprender sobre las células. Las células son las unidades básicas de todos los seres vivos, desde las bacterias hasta las plantas, los animales y los seres humanos. Sin células no existe la vida. Como unidad funcional básica, la célula es responsable de llevar a cabo todos los procesos vitales. Existen billones de células en el cuerpo humano y varían ampliamente en tamaño, forma y función. La estructura básica de la célula. La célula de todos los seres vivos están compuestas por una sustancia incolora, quiere decir que no tiene color, y gelatinosa denominada protoplasma, que contiene elementos nutritivos como proteínas, grasas, carbohidratos, sales minerales y agua. Podemos imaginarnos el protoplasma de una célula
como algo similar a la clara del huevo crudo. Además del protoplasma, la mayoría de las células también tienen un núcleo, un citoplasma y una membrana celular. El núcleo es el protoplasma espeso y activo que se encuentra en el centro de la célula. Cumple un papel importante en la reproducción celular y en el metabolismo. Podemos imaginarnos el núcleo como la yema en el medio de un huevo crudo. El citoplasma es el fluido acuoso que rodea el núcleo de las células. Ellas lo necesitan para el crecimiento, la reproducción y la reparación. Es parte del protoplasma de la célula. Una célula, y de hecho la célula más grande que podemos ver sin necesidad de un microscopio, es el huevo. El huevo es una célula con su protoplasma, citoplasma, con la yema y con la membrana. Nosotros cuando cocemos un huevo y lo vamos a quitar esa cascarita, hay una telita súper delgadita y casi transparente. Esa es la membrana celular. Y todos lo tenemos. La membrana celular es la pared de la célula que envuelve el protoplasma y permite que las sustancias solubles entren y salgan de la célula. Hagan de cuenta que es como un pequeño filtro, pero es una telita. Producción y división de la célula. Las células tienen la capacidad de reproducirse. De esta forma, aportan nuevas células que permiten el crecimiento y el reemplazo de las células deterioradas o dañadas. La mitosis es el proceso común de reproducción celular de los tejidos humanos que se produce cuando la célula se divide en dos células idénticas, llamadas células hijas. Las dos estructuras pequeñas cercanas al núcleo, denominadas centrioles, se mueven a cada lado durante el proceso de la mitosis para ayudar a la división celular. La célula crecerá y se reproducirá siempre y cuando las condiciones sean favorables. Entre las condiciones favorables se incluyen el suministro adecuado de alimento, oxígeno y agua, las temperaturas apropiadas y la capacidad de eliminar desechos. Si las condiciones no son favorables, la célula se puede dañar o destruir. Entre las condiciones desfavorables se encuentran las toxinas, que son venenos, las enfermedades y las lesiones. Nosotros tenemos millones, billones de células en nuestro cuerpo. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a tomar agua. Y cuando no tomamos la suficiente cantidad de agua de calidad, nuestras células se enferman porque imaginemos que es un plato sucio, que lo dejamos en el zinc o en el fregadero por días y queremos lavarlo con 2 gotitas de agua. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se le pega comida y si siguen trabajando ese plato en comidas, se le va a seguir pegando hasta el día que sea un asco. En nuestras células pasa algo igual. Si ustedes van al baño, y disculpen esta comparación, y no hay suficiente cantidad de agua en el depósito del toilet o del baño, hacen flush o le bajan la palanquilla y no se va del todo, queda sucio. Así es una célula cuando no está hidratada, cuando no tomamos la suficiente agua de calidad. Normalmente, cuando hay un ingreso en nuestro cuerpo de agua de calidad, si hay una molécula de agua pequeña, va a ser capaz de penetrar esta membrana y lavar esa célula para desechar las toxinas y lo malo que pueda entrar. Todo lo que come tiene que hacer pupo.
y las células comen y tienen que hacer popó. Si no hay suficiente agua, se queda la popó dentro, estreñimiento, toxinas, más toxinas a las que ya había. De aquí provienen el cáncer, provienen las enfermedades como diabetes, pancreatitis y no hablemos de tantas enfermedades gracias a que estas células se destruyeron o nacen células hijas. Ok, es una pequeña información de por qué nos enfermamos. Reconocer los tejidos, los tipos de tejidos que tiene nuestro cuerpo. Un tejido es un conjunto de células similares que llevan a cabo una determinada función. Cada tipo de tejido cumple una función específica y se puede reconocer por su aspecto característico. Los tejidos del cuerpo están compuestos de grandes cantidades de agua, además de otras sustancias. Existen 4 tipos de tejido en el cuerpo. Primero, el tejido conectivo. Es un tejido fibroso que une y protege y sostiene las distintas partes del cuerpo. Algunos ejemplos de tejido conectivo son huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, sangre, linfa y tejido adiposo. Tejido adiposo es un tejido de grasa, que es el término técnico para denominar la grasa. El tejido adiposo brinda suavidad y forma al cuerpo. Ojo con las que están obsesivas por el peso y la grasa. Nuestro cuerpo tiene que tener un poco de grasa. Eso es algo muy normal. El tejido epitelial es una cubierta protectora de las superficies del cuerpo como la piel, las membranas mucosas, el tejido interno de la boca, el recubrimiento del corazón, de los órganos del sistema digestivo y del aparato respiratorio y las glándulas. Tejido muscular contrae y mueve diversas partes del cuerpo. Tejido nervioso lleva mensajes desde y hacia el cerebro y controla y coordina todas las funciones corporales. El tejido nervioso está compuesto de células especiales, conocidas como neuronas, las cuales forman los nervios del cerebro y la médula espinal. Hablar sobre los sistemas del cuerpo y los órganos asociados. Los órganos son estructuras compuestas de tejidos especializados diseñados para realizar funciones específicas en plantas y animales. Durante el desarrollo del feto, los tejidos se asignan a funciones específicas del cuerpo y luego se desarrollan precisamente para cada una de ellas. Por ejemplo, el tejido del pulmón no trabajará como parte del cerebro, ya que está diseñado para cumplir una función específica en los pulmones. Los sistemas del cuerpo, también denominados sistemas, son grupos de órganos corporales que actúan conjuntamente para llevar a cabo una o más funciones. Los sistemas son sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema excretor, sistema integumentario, sistema inmunológico o linfático, sistema muscular, sistema nervioso, sistema reproductor, sistema respiratorio y el sistema óseo. Son 11 sistemas, pero de los cuales solamente nos importan unos cuantos. ¿Okay? Vamos a ver lo que es el sistema óseo. El sistema óseo constituye la base física del cuerpo y está compuesto por 206 huesos que varían en tamaño y forma y que están unidos por articulaciones móviles y fijas. La osteología
es el estudio de la anatomía y estructura y la función de los huesos. Óseo significa hueso y se utiliza como prefijo en muchos términos médicos, por ejemplo, osteoartritis, una enfermedad de las articulaciones. A excepción del tejido que forma la mayor parte de los dientes, los huesos son el tejido más duro del cuerpo humano. Y no del humano nada más, también de los animales. Están formados por tejido conectivo que consta de alrededor de 1/3 de materia orgánica, como células y sangre, y 2/3 de minerales, principalmente carbonato de calcio y fosfato de calcio. Las principales funciones del sistema óseo son dar forma y soporte al cuerpo, proteger las distintas estructuras y órganos internos, servir de unión para los músculos y actuar como una palanca para generar los movimientos del cuerpo. Ayudar a producir tanto glóbulos rojos como blancos, una de las funciones de la médula ósea. Almacenar la mayor parte de provisión de calcio del cuerpo, así como fósforo, magnesio y sodio. Una articulación es la conexión entre dos o más huesos del esqueleto. Existen dos tipos de articulaciones, móviles, como los codos, las rodillas y las caderas, y fijas, como las articulaciones de la pelvis, el cráneo, las cuales permiten poco o ningún movimiento. Existen excepciones para este estado, como en el nacimiento, en el que las hormonas permiten que las articulaciones de la cadera sean flexibles para el alumbramiento. Huesos del cráneo. El cráneo es el esqueleto de la cabeza y se divide en dos partes, cráneo y esqueleto facial. El esqueleto facial consta de 14 huesos. Los huesos del cráneo. Los 8 huesos del cráneo son los siguientes. Hueso occipital, hueso de la forma de la parte posterior del cráneo que se encuentra debajo de los huesos parietales y arriba de la nuca. Me gustaría que estuvieran viendo el esqueleto para que se puedan orientar. Va de vuelta. Hueso occipital, hueso de la forma de la parte posterior de la cabeza del cráneo que se encuentra debajo de los huesos parietales y arriba de la nuca. Hueso occipital, que viene siendo este que tenemos de color morado. Huesos parietales, huesos que forman los lados de la parte posterior del cráneo. Existen 2 huesos parietales. Vamos a ver cuáles son los huesos parietales, que sería de este lado y del otro lado, lado derecho, lado izquierdo. Hueso frontal, al frente, hueso que forma la frente. Huesos temporales, huesos que forman los costados de la cabeza en el área del oído, y existen 2. Hueso etmoides, hueso liviano y esponjoso que se encuentra entre las cavidades oculares y forma parte de las cavidades nasales. Está etmoides, a lo que posiblemente nosotros le podremos llamar las sienes. Perdón, el etmoides está dentro. Perdón. En las cavidades oculares. Huesos esfenoides, hueso que une los huesos del cráneo. Aquí están los huesos esfenoides, es a lo que podría siendo la parte de la sien. Los huesos etmoides y esfenoides no se ven afectados al realizar un servicio de masaje. Vamos a los huesos de la cara. Sigan por favor viendo su imagen. Huesos nasales,
No la puedo tener yo porque está en el lado anterior, pero ustedes pueden verla. Espero que sí. Huesos que forman la parte de la nariz. Existen dos huesos nasales, huesos lagrimales, huesos pequeños y delgados que se encuentran en la pared inferior frontal de las órbitas. Órbita es algo circular en la cavidad ocular. Existen dos huesos lagrimales. Huesos cigomáticos, también denominados huesos malares o pómulos, los huesos que forman la prominencia de las mejillas. Existen dos huesos cigomáticos. Maxilares, singular, maxilar. Huesos del maxilar superior, hay dos maxilares. Mandíbula, maxilar inferior, es el hueso más largo y más fuerte del rostro. Cuando yo estuve en México, trabajé en un hospital y se decían que la mandíbula era solamente para referirnos a los maxilares inferiores de los animales. Para un humano es maxilar inferior, pero no mandíbula. Aunque en este libro pues tenemos que seguir lo que dice, es mandíbula. Huesos del cuello. Los huesos principales del cuello son los siguientes. Hueso hioides. Hueso en forma de U es la base de la lengua que sostiene la lengua y los músculos. Aquí sí los podemos ver. Hueso hioides. Vértebras cervicales. Los 7 huesos de la parte inferior de la parte superior de la columna vertebral que se ubica en la región del cuello. Están aquí. Huesos del pecho, los hombros y la espalda. El tórax o pecho es una caja ósea elástica formada por el esternón, que es este huesito, esternón, la clavícula, este huesito que une el esternón al hueso del brazo, la escápula, que viene siendo la paleta que muchos le dicen, y 12 pares de costillas. Este armazón funciona como una cubierta protectora para el corazón, los pulmones y los órganos. Podemos ver en esta forma los 7 huesos cervicales que forman el cuello. Los huesos del hombro y el brazo, la mano. Algunas de las principales causas de dolor crónico que le aparecen a los barberos se relacionan con los movimientos repetitivos de los hombros, los brazos y las manos. Los huesos importantes de los hombros, los brazos y las manos que los barberos deben conocer son los siguientes. El húmero, el hueso más grande del brazo, se extiende desde el hombro hacia el codo. El cúbito, el hueso más interno y más largo del antebrazo, que forma el codo y se encuentra al mismo lado del brazo que el dedo meñique. El radio es el hueso más pequeño del lado del dedo pulgar del antebrazo. El carpo o muñeca es la articulación flexible formada por un grupo de 8 huesos pequeños e irregulares unidos por ligamentos. Metacarpos son los huesos de la palma de la mano, que aquí también parecen como dedos, pero no lo son, que están compuestos por 5 huesos delgados que se ubican entre el carpo y las falanges. Falanges son los huesos de los dedos de las manos que están formados por 3 huesos en cada dedo y 2 en cada pulgar. En total están formados por 14 huesos en cada mano. Vamos a ver lo que es el sistema muscular. El sistema muscular cubre, da forma y sostiene al esqueleto. Su función es ayudar a realizar los movimientos corporales. La miología es el estudio de la estructura, el funcionamiento
y las enfermedades de los músculos. El sistema muscular se compone de más de 600 músculos grandes y pequeños que conforman del 40 al 50% del peso del cuerpo. Los músculos se componen de tejidos retráctiles fibrosos que se estiran y se contraen para facilitar la acción de los distintos movimientos del cuerpo. El sistema muscular depende de los sistemas óseo y nervioso para sus actividades y su adecuado funcionamiento. Existen 3 tipos de tejidos musculares. Los músculos estriados, con franjas o voluntarios, tienen nervios, están adheridos a los huesos y son controlados por las contracciones voluntarias. Por ejemplo, el rostro se compone de muchos músculos voluntarios que facilitan la expresión. Cuando dicen voluntarios es que nosotros los podemos mover, podemos fruncirle el cejo de las cejas, de nuestra cara, podemos sonreír, podemos mostrar enojo. Esos son los músculos voluntarios. Los músculos no estriados o lisos o involuntarios funcionan sin la intervención de la voluntad. Estos músculos se encuentran en los órganos internos del cuerpo, como el estómago y los intestinos. El músculo cardíaco es el corazón mismo, un músculo involuntario que contiene estrías y núcleos centrados. No se duplica en ninguna otra parte del cuerpo. Estructura muscular. Cuando un músculo se contrae y se acorta, una de sus uniones generalmente permanece fija y la otra se mueve. Un músculo está compuesto por 3 partes. El origen, la parte del músculo que no se mueve y que está unida al esqueleto. Vientre, la zona media del músculo. Inserción, parte móvil del músculo que se mueve y está más alejada del esqueleto. En el dibujo 6.8 podemos ver un músculo grande. Podemos ver el origen, el vientre y la inserción. Estimulación de los músculos. El tejido muscular se puede estimular mediante masaje, terapia de corriente eléctrica, luz infrarroja, calor seco con una lámpara o cofias calefactoras, calor húmedo con vaporizadores o toallas vaporizantes moderadamente calientes, impulsos nerviosos a través del sistema nervioso o sustancias químicas, ciertos ácidos y sales. Músculos del cuello, la cara y el cuero cabelludo. El desempeño de los servicios profesionales como el masaje facial en el cuero cabelludo y en el cuello requieren que los barberos conozcan la ubicación de los músculos voluntarios de la cabeza, el rostro y el cuello y las funciones que controlan estos músculos. Los músculos del cuero cabelludo. Los músculos del cuero cabelludo son los siguientes. El epicráneo, también denominado músculo frontal occipital. Viene el nombre del hueso, que también tenemos hueso occipital. Músculo ancho que cubre la parte superior del cráneo y está formado por el occipital y el frontal. Occipital, parte trasera posterior del epicráneo, músculo que mueve el cuero cabelludo hacia atrás. Frontal, parte frontal o anterior del epicráneo, músculo del cuero cabelludo que permite levantar las cejas, mover hacia adelante el cuero cabelludo y fruncir el ceño. Aponeurosis epicraneal, tendón que conecta los músculos occipital y frontal. Músculos de la oreja. Los 3 músculos de la oreja son los siguientes. Auricular superior, localizado arriba de la oreja que puede moverla hacia arriba. Auricular anterior, músculo que se encuentra adelante de las orejas
y que las mueve hacia adelante. Auricular posterior, músculo que se encuentra detrás de las orejas y que las mueve hacia atrás. Músculos de la masticación son los siguientes: macetero y temporal. Estos músculos se coordinan para abrir y cerrar la boca y llevar la mandíbula hacia adelante o atrás con ayuda de los músculos pterigoideos. Músculos del cuello son los siguientes. Platisma es un músculo ancho que se extiende desde los músculos del pecho y el hombro hasta los costados del mentón y es responsable de mover hacia abajo la mandíbula y el labio. Esternocleidomastoideo es un músculo que se extiende desde los huesos del cuello y el tórax hasta el hueso temporal en la parte posterior de la oreja. Este músculo se flexiona y rota la cabeza. Músculos del ojo son los siguientes: músculo auricular de los párpados, músculo anular de la órbita del ojo, controla la capacidad de cerrar los párpados. Músculo corrugador, músculo ubicado debajo de los músculos frontal y orbicular de los párpados y que permite mover las cejas hacia abajo y arrugar la frente verticalmente. Músculo elevador del párpado superior. Es el músculo delgado que controla el párpado y que puede sufrir daños fácilmente durante el proceso del maquillaje o masaje. Músculos de la nariz. El prócero cubre el puente de la nariz y permite bajar las cejas y fruncir el puente de la nariz. Otros músculos nasales son pequeños y contraen y expanden los orificios nasales, pero obviamente no nos interesan en este curso. Músculos de la boca son los siguientes: músculo bucinador, músculo plano y delgado de la mejilla que se encuentra entre el maxilar y la mandíbula. Permite comprimir las mejillas y expulsar aire entre los labios. Músculo depresor del labio inferior, también denominado músculo cuadrado del labio inferior. Músculo que rodea al labio inferior, lo mueve hacia abajo y hacia un lado como en una gestura sarcástica. Músculo elevador del ángulo de los labios, también se denomina músculo canino, músculo que levanta el ángulo de la boca y lo lleva hacia adentro. Músculo elevador del labio superior, también denominado músculo cuadrado del labio superior. Músculo que rodea el labio superior y lo eleva, además de dilatar las fosas nasales como cuando expresa disgusto. Músculo del mentón, músculo que eleva el labio inferior, además de levantar y fruncir la piel del mentón. Músculo orbicular de los labios, músculo acintado alrededor de la parte superior e inferior de los labios que permite comprimir, contraer, fruncir y plegar los labios. Músculo risorio, músculo que mueve la comisura de la boca hacia afuera y hacia atrás como al sonreír. Músculo triangular, se extiende por la zona del mentón y mueve hacia abajo la comisura de la boca. Músculos cigomáticos mayores, músculos que se encuentran a ambos lados del rostro, se extienden desde el hueso cigomático hasta el ángulo de la boca. Retraen la boca hacia arriba y hacia atrás al sonreír o al reír. Músculos cigomáticos menores, músculos que se encuentran a ambos lados del rostro y se extienden desde el hueso cigomático hasta el labio superior. Estos músculos llevan el labio superior hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera como al sonreír. Músculos que unen los brazos del cuerpo. El músculo dorsal ancho, músculo grande, plano, triangular, que cubre la parte inferior de la espalda. Ayuda a extender el brazo a lo lejos del cuerpo y al rotar el hombro.
Aquí estoy poniendo la figura para que lo vean. El pectoral mayor y pectoral menor, ubicado debajo del pectoral mayor. Músculos del tórax que ayudan a los movimientos de oscilación del brazo. Trapecio, músculo que cubre la parte superior del cuello y las partes media y superior de la espalda. Rota y controla los movimientos oscilantes del brazo. Músculos del hombro y el antebrazo. Los bíceps, músculo que forma el contorno del lado frontal e interno de la parte superior del brazo. Levanta el antebrazo y flexiona el codo. Deltoides, músculo grande triangular, cubre la articulación del hombro y permite que el brazo se extienda hacia afuera y hacia los lados del cuerpo. Tríceps, músculo grande que cubre toda la parte posterior de la parte superior del brazo y extiende el antebrazo. El antebrazo está formado por una serie de músculos y tendones resistentes, pero en el curso no importan. El antebrazo están, por ejemplo, los extensores. Perdón, aquí me equivoqué un poquito. El antebrazo está formado por una serie de músculos y tendones resistentes. Como barbero, usted debe tener, usted debe tratar con los siguientes músculos del antebrazo. Nada más con estos. Extensores, músculos que enderezan la muñeca, la mano y los dedos de las manos para formar una línea recta. Flexor, músculo extensor de la muñeca que permite doblarla. Pronador, músculo que gira la mano hacia adentro de modo que la palma mire hacia abajo. Supinador, músculo del antebrazo que gira el radio hacia afuera y la palma hacia arriba. Antes de que se me vaya, a veces me confundo un poco porque mi mente está leyendo, pero también trabajando en lo que les voy a decir. Es parte importantísima de una escuela que los enseñe a un estudiante a cómo agarrar el equipo, cómo estar nuestro cuerpo parado, cómo mover nuestras manos a la hora de cortar, a la hora de rasurar, a la hora de hacer cualquier servicio dentro de un salón o barbería. Porque de eso depende evitar los daños en su mano, en sus brazos y su espalda y sus pies. Me he fijado en muchos profesionales que voy, o yo tengo una barbería, salón, y al contratar personas que no vienen de una escuela donde mi esposo y yo hemos trabajado, vemos el mal hábito de agarrar el equipo, de agarrar unas clippers, de agarrar una terminadora, de agarrar unas tijeras, de agarrar una secadora,